mientras yo tomé de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Te invito a que levante sus manos y cierre sus ojos y cante. Vamos a decirlo una vez más. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Buenos días. Les invito a abrir la Biblia, gracias, en San Juan, capítulo 14. El pastor Sergio había hablado del capítulo 15. Bueno, vamos un capítulo para atrás nada más. Hoy quiero que hablemos acerca de el amor igual a la obediencia. Siempre que uno hace un contrato de lo que fuere, podremos decir, un contrato de trabajo, por ejemplo. Decimos, bueno, hay una prestación que tiene que dar la persona y la contraprestación es el salario que cobra. Si esa persona no obedece, no cumple con su contrato, con su obligación, mejor dicho, seguramente le van a descontar de su salario
va a tener problemas tal vez. Y eso, digamos, cuando no se obedece, cuando no se cumple, siempre vamos a tener inconvenientes. Podemos hablar hasta del mismo matrimonio. El matrimonio, cuando se realiza un matrimonio, hay obligaciones de ambas partes. Una es el compromiso a la fidelidad hacia la persona. Y ustedes mismos ven, seguramente a veces en familiares, a veces en amigos, en compañeros de trabajo, cómo lamentablemente se incumple esa obligación o ese compromiso que se ha asumido, y después vemos los resultados en las separaciones, en fin, en tanto dolor que a veces causa la destrucción de las familias, de los matrimonios. Ustedes han visto, por televisión todo este tema de las licitaciones, que antes no sabíamos que eran las licitaciones, los contratos que hace el gobierno para hacer las obras públicas. Y ustedes han visto a nivel nacional todos los escándalos que salen por la televisión, cómo muchas obras se cobraron, pero nunca se realizaron, ¿no? Y se han fallado nuevamente a ese compromiso que se había asumido cuando se firmó el convenio, el contrato. Yo quiero que ahora leamos en Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es muy, muy, muy trascendente para la vida de un cristiano. En el diccionario de Dios, amar es igual a obediencia. Amar es sinónimo de obediencia. Es muy clara la palabra cuando dice: el que me ama guarda mis mandamientos, guarda el compromiso que ha asumido, ¿no? Cuando uno ama a una persona, uno hablaba recién acerca del matrimonio, uno ama a su esposa o a su esposo y a uno le da gusto, le da placer poder estar en compañía de él o de ella, poder disfrutar la vida, poder planear una familia, poder planear digamos a largo plazo muchas cosas que pueden realizarse en familia. Y realmente, cuando uno va pasando a través del tiempo y va viendo cómo se van deteriorando las relaciones, algunos le echan la culpa a la economía, otros le echan la culpa a muchas otras cosas, no vale la pena ni siquiera nombrarlas, pero a veces se va perdiendo ese compromiso. Y a veces en lo espiritual nos pasa lo mismo. Decimos que la palabra de Dios habla acerca de las temperaturas, ¿no? Nos vamos enfriando. Primero nos vamos entibiando y después de a poco nos vamos enfriando. Pero ¿saben una cosa? El contrato de Dios es verbal, no necesita papeles. Ustedes fíjense que cuando uno hace un contrato de un alquiler, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se va primero a la escribanía, se certifica que la firma del que está asumiendo el compromiso de pagar o de entregar una propiedad para ser alquilada sea la persona que dice el contrato que es. Después, como si fuera poco, se va a rentas y se lo sella para darle certidumbre de cuándo comienza ese contrato. Yo tengo padres muy grandes, ¿no? Y recuerdo que ellos mismos que contaban que antes la palabra era suficiente, ¿no? Yo te voy a pagar tal día y tal día se pagaba. Yo voy a cumplir con esto y tal día se cumplía con eso. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero este contrato, este compromiso, esta obediencia, este compromiso de obediencia es con amor. Se sella con amor, es verbal y se sella con amor. Lucas 11:23, no lo busquen, es muy cortito el texto y es muy conocido, que dice: el que conmigo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Así me ayudan. El que conmigo no recoge, desparrama, el que conmigo no es, contra mí es. ¿Se acuerdan?
Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Exactamente. A veces nosotros nos falta el tacto para ponernos en el lugar que nos tenemos que poner como siervos del Señor. Hay un texto que yo compartía con un amigo en el transcurso de esta semana acerca de la famosa historia del joven rico, que muchos comentaristas bíblicos dicen que no era tan joven, ¿no? Porque él, cuando Jesús le dice que guarde los mandamientos, él dice, desde mi juventud los he guardado. Quiere decir que no era tan joven en el momento que hablaban. Y Jesús le dijo, ve y vende todo y sígueme, y dáselo a los pobres y sígueme. Jesús no le dijo, tráemelo a mí, yo me voy a hacer cargo de esto, yo me voy a quedar. No, le dijo, vende todo y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él evidentemente tenía su corazón puesta en esas riquezas. Pero lo que a mí me asombra muchísimo, que Jesús no fue detrás de él. Jesús no fue a decirle, mirá, te lo dije muy fuerte, tal vez vení lo mismo, aunque no vendas todo, aunque tu corazón esté dividido, seguime lo mismo. Ya va a haber un proceso para que creas. No lo dijo, no dijo así. Él respetó la voluntad de este hombre que se dio la media vuelta y se fue. Y Jesús dijo ahí que es más fácil que un rico para que entre al reino de los cielos, es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese señorío, hay en otra historia, estaba hablando acerca de Jesús, capítulo 6 de Juan. Él estaba hablando acerca de que la gente lo estaba siguiendo porque habían comido, porque habían saciado, se habían llenado el estómago, la panza, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes no me siguen porque vieron todas las maravillas y todas las cosas que vieron. No me están siguiendo por eso, me están siguiendo porque comieron, por eso me están siguiendo. Y ahí en ese mismo momento Jesús le dice, no me sigan por eso, trabajen para que puedan alcanzar la comida por la cual no tendrán hambre nuevamente y la bebida por la que no tendrán sed. Y ahí es cuando Él les dice, mi carne es la comida, mi sangre es la bebida. Y ellos no podían entenderlo, pero ahí les llamó muchísimo la atención acerca de eso. Dice la palabra de Dios, yo quiero sí o sí, por favor, que vamos a Juan capítulo 6. Quiero que leamos una partecita, vamos a retroceder, así donde teníamos abierto. Juan capítulo 6, y fíjense, versículo 60, dice, al oírlo, versículo 60, 6:60, vamos a ver. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió, cuando no, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense el señorío de Jesucristo en este momento. Él estaba diciendo y le estaba recriminando a la gente. Le estaba diciendo, ustedes me siguen porque se llenaron el estómago. No me siguen por los milagros, no me siguen por lo que les estoy hablando. Y les llamó la atención. Y mucha gente dice que se dio media vuelta y se fue.
Y Jesús no fue detrás de ellos. No solo eso, sino que a los discípulos le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Tienen la puerta abierta. Nosotros, ahora, cristianos del 2016, el compromiso que hemos hecho con nuestro Dios, el compromiso que hemos hecho con Cristo, ¿estamos dispuestos a continuarlo? ¿Estamos dispuestos a reforzarlo? ¿Estamos dispuestos a ir para adelante y para decir, Señor, yo te obedezco porque te amo? No necesito escribanos, no necesito sellados, no necesito ninguna cosa para poder lograr cumplir lo que me he comprometido. Solamente lo voy a hacer porque te amo. ¿Cómo está nuestro amor hacia el Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? Esta frase es demoledora. ¿Se quieren ir ustedes también? Y allí estaba el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes llenar el corazón del hombre. Solo tú tienes un mensaje que transforma lo más íntimo del ser humano. No me voy a ir. Con mis defectos, con mis virtudes me voy a quedar y voy a asumir ese compromiso. Qué hermosa esa respuesta del apóstol Pedro. A veces pensamos y decimos, ¿saben qué? Hace 2 domingos que no voy y el pastor no me ha visitado, no me ha llamado, no voy a ir más. ¿Alguna vez ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces en el transcurso de mi vida cristiana. ¿Saben qué? Dios me dejó que pasara algo malo en mi vida, entonces ya no voy a creer más en Él. Me ha pasado algo terrible. Y por eso decidí no seguir más. ¿Saben qué? El pastor o tal hermano o tal diácono o tal anciano de la iglesia no me gusta cómo predica. No voy a estar más presente ahí. A veces cuando hablamos acerca de ese señorío y de ese compromiso que hemos asumido, nosotros hablamos y escuchamos y decimos, voy a decretar, voy a hacer esto, Señor, te ruego que lo hagas. Señor, estoy aquí, yo soy el siervo, tú eres el Señor. A veces es como que nosotros queremos darle las órdenes al Señor. Ustedes imagínense en una empresa común, en un lugar común, un empleado que le diga al patrón, que le diga al jefe, te ordeno que me aumentes el sueldo. Decreto que tomas control sobre... ¿Saben qué van a decir? ¿Y vos? ¿Qué pasó? Tenemos como cristianos que tener ese respeto delante del Señor. Él es la autoridad, Él es nuestra autoridad, Él es el Kyrios. El famoso Kyrios, el Señor, el soberano, el todopoderoso, el que está con nosotros y nosotros somos los siervos. Sí, vamos a proclamar con nuestra boca, vamos a decir, pero no vamos a dar órdenes, vamos a pedirle al Señor humildemente, se lo vamos a decir. ¿Se acuerdan cuando empezó el mensaje? Yo les hablaba acerca del amor, que esto es un contrato, eso es un compromiso, amar igual a obediencia. En el diccionario de Dios, vamos a obedecer y de esa manera vamos a demostrar el amor. En vez de las quejas que muchas veces hemos escuchado y que nosotros también la hemos dicho un montón de veces, qué hermoso que sería tomarnos de ese versículo tan maravilloso de Romanos capítulo 8, 28. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 28? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que propósitos son llamados. ¡Qué hermosura! Todas las cosas les ayudan a bien. A veces nuestra mente finita no lo puede entender. Cómo la muerte de un ser querido me va a ayudar para bien.
cómo esta enfermedad tan dura, tan difícil me va a ayudar para bien. Cómo esto, ¿saben una cosa? Hay una palabra y la tengo que creer. He decidido seguir a Cristo, me he comprometido, lo amo y ese amor significa obediencia y lo voy a creer. Allí está la clave. Sinceridad. Como segundo les hablaba recién del compromiso, y ahora les quiero hablar de la sinceridad y por último voy a hablar de la acción. La sinceridad, yo escuchaba una vez una homilía, un discurso que hablaba una persona acerca de una guerrillera y esta persona decía, tenía la vocación cristiana, era como Cristo, murió por sus ideales. Murió por sus ideales. Y no tenía nada de cristiano porque sus ideales no tenían nada que ver con el Evangelio del Señor. Sin embargo, lo hizo con sinceridad. Muchas veces nosotros vemos muchos ejemplos de mucha gente que está sinceramente equivocada. Pero hay sinceridad. La palabra sincera era una palabra que yo una vez lo había comentado, en la antigüedad se hacían estatuas, se hacían distintas obras de arte y a veces cuando se rompía un pedazo de esa escultura le ponían un poco de cera, ¿no? Entonces iban rellenando los defectos o a veces para hacerlo, digamos, una forma más redondeada, que se asemeje más a la realidad, le ponían cera. Obviamente, cuando esa obra de arte estaba expuesta en un lugar que era muy caluroso, la cera se derretía y los defectos se hacían muy visibles. Entonces, a partir de allí, una de las formas, una de las digamos, acepciones de la palabra es esto, ¿no? Sincera, ¿no? La sinceridad sincera, no vamos a corregir las cosas, no vamos a mostrar algo que no es, vamos a mostrar lo que realmente es. La sinceridad. Uno cuando hace las cosas y las hace con sinceridad y en la palabra del Señor y montado sobre el Evangelio de Cristo es maravilloso. Es maravilloso, pero ¿saben una cosa? Cuando uno se embarca en esta actividad, cuando uno decide seguir a Cristo, cuando uno decide cumplir con actividades que el Señor ha puesto a través de su iglesia, a través de la organización que formamos parte, muchas veces vamos a tener el riesgo de caer. Los que manejan tienen el riesgo de chocar, los que corren de caerse, los que caminan de tropezar. Sí, es verdad. Nos puede pasar, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la roca que es Cristo. La diferencia está que cuando me caigo, cuando cometo un error, cuando las cosas no me están saliendo como uno quiere, como uno pretende, o no estoy logrando los objetivos, puedo pararme y decirle, Señor, ayúdame. Señor, no puedo más. Sinceramente no puedo más. Lo traté de hacer de la mejor manera, pero no lo pude lograr. Ayúdame, Señor. Tal vez no entiendo en este tiempo lo que me está pasando. No lo logro entender. A veces el dolor va en crecimiento. A veces la confusión mental o todos los pensamientos que se me están cruzando no son los correctos. Pero en este momento, Señor, me paro y digo, quiero estar, quiero hacer. A veces tenemos gente que nos rodea, a veces gente que no es muy amiga de nosotros también, que conspira cuando uno está tratando de obedecer al Señor o tratar de hacer algo y nos tratan de menoscabar, nos tratan de hacer pensar que somos menos, que no podemos lograrlo. ¿Qué lo vas a poder hacer vos? ¿Qué lo vas a lograr?
No te da la cabeza para hacerlo. Nunca lo vas a poder hacer. No tenés la capacidad para hacerlo. ¿Por qué vas a estudiar esa carrera universitaria si no lo vas a poder lograr? Lo logran muy pocos y vos no vas a estar entre ellos. Vos tenés que hacer tal otra cosa. Vos tenés que hacer tal. No. No. Vamos a pararnos y vamos a saber quiénes somos. Hay algo que yo he visto muchísimo trabajando en el tema con adicciones y es la falta de amor propio, de esa autoestima que le hace falta a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes. Y he visto personas grandes que han sufrido de esa autoestima y son personas de 40, 50, 60 años que siguen en un combate diario por tratar de lograr valorizarse. Qué bueno que nosotros podamos saber que somos, como dice la palabra, un especial tesoro para el Señor. ¿Quién nos puede mover? Y a veces en la vida común, no solo en la vida cristiana, poder pararnos y saber quiénes somos y por qué estamos y qué identidad tenemos. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba, les cuento una pequeña anécdota. Ustedes saben que durante muchos años yo trabajé en equipo con mi esposa, que es abogada, y yo colaboraba con el estudio jurídico y hacía algunas negociaciones, a veces con compañías de seguro. Y en una oportunidad recuerdo que fuimos citados a un hotel de 5 estrellas, que yo llegué. Al día siguiente iba a haber una reunión con mi esposa, pero primero quería yo verlos a solas, a estos abogados que llegaban de Buenos Aires. Y ellos querían cerrar un siniestro. Nosotros éramos los apoderados de unas personas, de unas familias que habían perdido un ser querido en un accidente de tránsito. Entonces estábamos allí, estaba yo sentado, me habían invitado, a una cena, y estábamos allí recién conociéndonos, y ellos eran 2 abogados. Yo en ese momento no estaba recibido de abogado, y empieza la charla, y había que hablar acerca de números. Ellos querían pagar la indemnización sin necesidad de ir a un juicio. Entonces de eso se trataba la conversación, y apenas empieza la conversación, recuerdo que ellos me dicen, ellos habían averiguado antes de entrevistarse conmigo, habían averiguado quién era yo, qué hacía yo, qué profesión tenía y todo, ¿no? Entonces, en un momento dado me dicen, usted, me dice, ¿cómo es que se dedica a hacer esto y habla de esta manera y viene a negociar con nosotros un monto si usted no es abogado? Imagínense, en la negociación quedan ellos mucho más arriba. Usted es médico, ¿cómo puede venir a hacer esto? Entonces yo lo miré y ahí es donde uno puede, después de tantos años de mamar la palabra de Dios, de conocer y saber dónde estoy parado, me acuerdo que yo los miré fijo y les dije, es verdad, yo no soy abogado, pero yo quiero decirles, antes de contestarles esta pregunta, yo quiero decirles que hay una diferencia entre ustedes y yo. ¿Cuál? Me dicen los porteños que estaban en esa cena conmigo. Y yo les dije, los miré fijo y les dije, yo estoy hablando con empleados de la compañía de seguros. Ustedes están hablando con el dueño del estudio jurídico. Por lo tanto, la diferencia es al revés de lo que ustedes la están planteando. Entonces, ellos cerraron la agenda y dijeron, doctor, empezamos a hablar, no hay ningún problema. Fíjense cuando uno puede, delante del mundo mismo, pararse y decir, yo sé quién soy, sé dónde estoy parado, sé que tengo un Dios que me respalda, sé que tengo ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores a mi espalda, y nada, caerán 1000 a mi diestra, 10.000 a mi siniestra y no me tocarán, porque estoy con la cobertura del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, de ese Señor que es Señor del universo, de ese que nos ama. Qué hermoso que es poder disfrutar de eso.
Pero si nosotros tenemos el compromiso y tenemos la sinceridad y no tenemos la acción, ¡wow! ¿De qué nos sirve? A veces creemos que somos sinceros solamente y que nos hemos comprometido y que la película termina ahí. Y no termina ahí. La película empieza ahí. Si nosotros no accionamos, si nosotros no actuamos, si nosotros no ponemos por obra, de nada nos sirve. ¿Qué dice la Biblia? La fe sin obras es muerta, es muerta. Tenemos que estar comprometidos, tenemos que ser sinceros y por último podemos tomar acción. Podemos tomar acción. Uno no sabe la cantidad de veces que uno puede predicar a una persona, pero la palabra de Dios va haciendo la obra. Y va haciendo la obra, y va haciendo la obra. Había un profesor, yo ya lo he comentado en otras oportunidades, pero se los recuerdo. Había una persona que sufría muchísimo en la época que estábamos estudiando en Tucumán, que yo estaba estudiando en Tucumán. Y en diagonal al departamento donde yo vivía había una panadería y al lado de esa panadería un taller. Y esta persona se llamaba Daniel, era el dueño de ese taller. Y tanto ir a la panadería, bueno, nos saludábamos hasta que un día decidí hablar con él y le dije bueno, soy fulano de tal, ¿quién sos vos? Y empezamos una relación. Y él ese día me dijo, no doy más con mi vida, no puedo más. Entonces le dije, te espero en casa, a tal hora vamos a hablar de Cristo. A tal hora en punto él estuvo. Cómo el Señor va preparando las cosas, ¿no? Y empezamos, él aceptó al Señor. Era una persona que tenía muchísimos problemas familiares, en fin, muchos problemas. Y empezamos a hablar. Mire, fue tan fuerte la presencia de Dios, cómo él sintió, cómo él lo vivió. Y él tenía también muchas costumbres que tienen hombres de la edad de él, que tienen un buen pasar económico respecto a su vida, digamos, amorosa, ¿no? Yo creo que más o menos me hago entender. Y resulta que pasó la semana siguiente y me tocaba la ventana del departamento mío, daba a la vereda, y me tocaba a las 3, 4 de la mañana, me tocaba la ventana, y me decía, Ramiro. Y yo abría la ventana asustado, digo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Vencí una tentación y vine a contarte, porque ese Dios del que vos me hablás, dice, está en mi corazón, yo lo siento y no quiero perder por nada del mundo, quiero serle fiel a mi esposa, Y estaba allí y lo hacía y lo vivía. Y le digo, bueno, pero espera hasta las 7 para avisarme, no a las 4. Y hablábamos con él y pasábamos. Y me acuerdo que yo todos los lunes a las noches les daba un estudio bíblico. Y él me decía, Ramiro, es poco. Quiero venir los lunes, los miércoles y los viernes. Me dice, acomoda tu horario porque yo voy a estar. Cuando uno va viendo esto, va sintiendo el sabor del triunfo, va viendo que esta vida cristiana es real, que se puede vivir, que se puede ser feliz y que es efectiva en las personas que necesitan de Él. Y fue tan hermoso enterarme, hace 4 o 5 años me llamó por teléfono desde Brasil y me dice, quería contarte, Ramiro, que soy pastor en Brasil. Y estoy pastoreando una iglesia y estoy muy feliz. Y aún recuerdo esa mañana que nos encontramos en mi taller. Todas estas cosas que uno puede vivir en la presencia del Señor son tan grandes, son tan maravillosas. Pero es importante que nos animemos. Si tenemos sinceridad y compromiso, no es suficiente. Tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Tenemos que accionar, tenemos que salir, tenemos que perder el miedo. Y tal vez ese vecino que nunca te has atrevido a hablarle de Cristo, ese vecino que nunca, por miedo, por vergüenza, por no saber qué va a decir,
Es el tiempo que puedas hablarle del Señor, que puedas invitarlo a tu casa a tomar un café, que puedas hablarle de esto maravilloso que está pasando en tu vida, en tu familia y de este mensaje que de verdad es el único que da vida eterna. Amén. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Para terminar, quería recordarles dos textos maravillosos de la Biblia. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el texto del Nuevo Testamento, que es mi favorito, que es Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en poder. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, para darte gracias, Señor, inmensas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hecho, que nos has regalado, Señor. A algunos hace varios años, a otros poco tiempo, a otros tal vez desde hemos nacido, Señor, pero tu palabra ha llegado hasta nuestros corazones. Permítenos, Dios, que esta palabra pueda llegar hasta cada uno de los televidentes que están viendo en este momento esta transmisión. Cada una de esas familias que están necesitando de ti. Cada una de esas personas que están con dolores, con depresiones, con enfermedades. Algunas que están postradas. Que este mensaje esperanzador pueda llegar a esos corazones. Ayúdanos, Dios, con compromiso, sinceridad y acción, a ser los portadores de esta antorcha que lleva tu luz. Gracias te damos, Señor, por tus siervos. Gracias por estos testimonios que nos llenan el alma, como del pastor Sergio y como de tantos obreros y pastores de esta asociación bendita. Gracias te damos, Señor, por esa organización. Gracias te damos por esta iglesia. Gracias te damos por el mensaje de hoy, Señor. Muchas gracias. Y ayúdanos en esta mañana a poder decirte sí. Voy a demostrar el amor que tengo por ti, obedeciéndote. Muchas gracias te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante.